De un libro, un cuento. El pájaro que da cuerda al mundo, del escritor japonés Haruki Murakami, y escrita en 1995. Es una novela que fusiona realismo, misterio y con un relato envolvente y enigmático. La historia sigue a un hombre común en el Tokio de los 80. La novela tiene un equilibrio entre lo cotidiano y lo surrealista, y entrelaza temas profundos como la alineación, el poder de los sueños con un tono que invita a la reflexión. Es una novela ideal para quienes disfrutan de historias que mezclan lo real con esa dificultad que hay de explicar todo con las leyes físicas. En un suburbio de Tokio, donde las casas se alinean como notas de una melodía monótona, vivía Toru Okada, un hombre de 30 años cuya vida parecía deslizarse como arena entre los dedos. Toru había abandonado su aburrido empleo en una oficina legal, buscando un respiro a la rutina, pero en su lugar encontró una existencia aún más quieta. Vivía con su esposa, Kumiko, una mujer de mirada profunda y corazón reservado, y también con su gato, Noboru Wataya, nombrado con sorna en honor al cuñado de Toru, un político arrogante que él mismo despreciaba. La vida de Toru era un lago tranquilo, pero, como en todo cuento, las aguas tranquilas esconden corrientes que esperan ser descubiertas. Todo comenzó con una pequeña fractura en su mundo. El gato desapareció. El gato Noboru, con su aire astuto y sus ojos que parecían guardar secretos, se esfumó una mañana sin dejar rastro. Kumiko, que amaba al animal como si fuera un pedazo de su alma, insistió a Toru en que lo buscara. Él, sin mucho entusiasmo, recorrió las calles del barrio, llamando al gato bajo los cerezos y entre los setos perfectamente cortados. Pero algo en el aire había cambiado, como si el mundo estuviera susurrando un enigma que Toru no podía descifrar. Una tarde, mientras preparaba un plato de espaguetis en su cocina, el teléfono sonó. Al otro lado, una voz femenina y seductora y también desconocida lo llamó por su nombre. 10 minutos, Toru, susurró. Dame 10 minutos y lo entenderás todo. La voz era como un hechizo, pero antes de que él pudiera responder, la línea se cortó, dejando un silencio, una intriga cargada de preguntas. Toru, desconcertado, sintió que esa llamada era una puerta que se abría a un lugar extraño, un lugar donde las reglas de su vida ya no se aplicaban. Mientras buscaba al gato, Toru conoció a Mai Kasahara, una adolescente de unos 16 años que vivía como al final de la calle. Mai era un torbellino de curiosidad y de cinismo. Con una pierna lesionada que la mantenía alejada del colegio, lo llevó a un callejón sin salida, donde una casa abandonada, conocida como la Casa del Horcado, proyectaba una sombra inquietante. En el jardín trasero había un pozo seco, un agujero oscuro que parecía absorber la luz. Mai, con una sonrisa que mezclaba travesura y desafío, le sugirió que se sentara en el fondo. El silencio te hablará, señor pájaro que da cuerda, dijo, apagándolo así por el sonido de un pájaro misterioso que a veces se oía en el barrio. Toru, intrigado, sin nada mejor que hacer, bajó al pozo. En la oscuridad, el tiempo se detenía y su mente se abría a visiones, fragmentos de recuerdos, un hotel con pasillos interminables y una sensación de que el mundo giraba gracias a un mecanismo invisible. Pero el verdadero terremoto llegó cuando Kumiko no regresó esa noche a casa. Ella, que siempre había sido el eje de su mundo, dejó una nota breve.
necesitaba tiempo para pensar. Toru, con el corazón encogido, comenzó a buscarla, pero las pistas lo arrastraban a un laberinto de personajes y de enigmas. Conoció a Creta Kano, una mujer de belleza etérea que afirmaba haber sido manchada por Noboru Wataya, su cuñado, en un encuentro que desafiaba la lógica. Su hermana, Malta Kano, era vidente con un sombrero rojo que parecía sacado de un sueño. Le habló de un flujo invisible que conecta los destinos y de un pájaro que, desde algún lugar, daba cuerda al mundo para que no se detuviera. Toru, perdido en esas palabras, sintió que su realidad se deshacía como si fuera todo un castillo de naipes. En la búsqueda de Kumiko, su esposa, lo llevó a cruzarse con el teniente Mamilla, un anciano que le relató una historia de la guerra de Manchuria. Mamilla habló de un pozo en el desierto, de una luz cegadora que lo marcó y de una piedra que lo perseguía como una sombra. Su relato, lleno de dolor y misterio, resonó en Toru como si los pozos, el de Manchuria y el de su barrio, estuvieran conectados por un hilo invisible. Cada encuentro, cada historia parecía tejer un tapiz que Toru no podía descifrar, pero que lo acercaba a algo más grande. Una verdad sobre Kumiko, sobre su esposa, sobre sí mismo y sobre el mecanismo del mundo. El pozo seco se convirtió en su refugio. Allí, en la oscuridad, Toru soñaba con un hotel extraño donde una mujer sin rostro lo guiaba por corredores que se retorcían como si fueran serpientes. En esos sueños sentía a Kumiko atrapada en un lugar entre la realidad y la sombra, y también se enfrentaba a Noboru, no solo como el cuñado que te detestaba, sino como una presencia oscura, un veneno que filtraba toda su vida. Toru comenzó a sospechar que Kumiko estaba atrapada por algo más que su propia voluntad, una fuerza que Noboru, en su ambición fría y calculadora, encarnaba. Mientras tanto, Maika Sahara, la chica del barrio, se había marchado a trabajar a una fábrica de pelucas en una ciudad lejana. Le enviaba cartas. Sus palabras, a veces crueles, a veces poéticas, eran un espejo para todo. No eres especial, señor pájaro que da cuerda, escribió una vez. Pero tal vez eso es lo que te hace especial. Él no entendía del todo, pero sentía que ella veía algo que él mismo no podía ver. Las cartas de Mai, junto con los sueños del pozo, lo empujaban a seguir buscando, aunque no sabía qué encontraría. Con el tiempo, Toru descubrió que Kumiko, su esposa, había estado luchando con secretos de su pasado, heridas que Noboru había explotado para controlarla. Ella se había perdido en un laberinto interior buscando liberarse de una oscuridad que la ataba. Toru, guiado por los sueños y las pistas de los personajes que lo rodeaban, decidió enfrentarse a esa oscuridad. En un sueño final, en el hotel de sus visiones, luchó contra una figura sombría que representaba a Noboru, su cuñado. No fue una batalla física, sino un choque de voluntades. Un intento de reclamar a Kumiko, su esposa, y también salvarse a sí mismo. Al final, Kumiko regresó, pero no como antes. Había cruzado un umbral del que no se vuelve igual, con una mirada que guardaba cicatrices invisibles. El gato reapareció una mañana, maullando como si nunca se hubiera ido. Y el pájaro, ese misterioso pájaro que daba cuerda al mundo, seguía cantando en algún lugar, invisible pero presente.
Toru entendió que su búsqueda no solo era por Kumiko o por el gato, sino por descifrar también el ritmo de su propia existencia. El pozo, los sueños, las historias, todo formaba parte de un engranaje que mantenía al mundo en movimiento. Sentado en su cocina, con el gato ronroneando a su lado y el sol filtrándose por la ventana, Toru simplemente sonrió. No tenía todas las piezas del rompecabezas, pero había aprendido a escuchar el canto del pájaro, a sentir el pulso del mundo. Y quizás, en ese momento, eso era suficiente. Y este cuento tiene una moraleja, que la vida es como un tapiz de enigmas y sueños, donde las respuestas son menos importantes que el acto de buscarlas. Por esta razón, escucha el canto del pájaro que da cuerda a tu mundo, pues en su ritmo encontrarás el sentido de tu propio viaje. Que tengas un feliz día.